Bien, amigos, continuamos con el día. No ha habido que esperar más que un mes y piquito para que se presente el primer acto de corrupción que se haya conocido, obviamente. Y ya hay una reacción de parte de la estructura gubernamental. Se trata de un funcionario del Ministerio de Salud Pública. Esto no tiene nada que ver con el tema anterior que estaban tratando Javier y Edith. Simplemente un funcionario aparentemente importante del Ministerio de Salud Pública que estaba vendiendo los cargos. Y lo que se señala es que esa práctica y esa estructura viene desde el gobierno anterior y el que llegó vio una buena oportunidad de hacer dinero sin ningún esfuerzo. Se cobraba, según lo que se dice, hasta para nombrar médicos y enfermeras. Figúrese usted funcionarios. Algunos lo negociaban por el primer sueldo, un solo pago, siempre era un solo pago, o 50,000 pesos o 35,000 pesos y sumas así. Entonces, el ministro de Salud Pública suspendió a ese funcionario y le entregó el caso a la Dirección de Ética que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch. Vamos a ver entonces lo que dijeron sobre este tema. Primero, el ministro en un tuit. Vamos a ver ese tuit ahí. Ahí está. Recibimos denuncias sobre pero déjenmelo ahí, por favor, un momentito. Dice que recibieron denuncias de dice un empleado, un funcionario, involucrado en actos de corrupción. Inmediatamente fue suspendido del cargo y este lunes estaremos recibiendo a Milagros Ortiz Bosch para su investigación ante la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. No toleraremos este tipo de conductas. Entonces, vamos a ver acerca de este tema lo que dijo el presidente Abinader. Adelante. Este gobierno tendrá cero tolerancia por la corrupción, cero tolerancia con los temas de corrupción. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, entonces es muy importante que desde que la corrupción saque la cabeza, le den. A esa culebra hay que darle temprano, porque si no se enreda. Esa es la realidad. Ya se habla también de otros hechos en otras dependencias del Estado. Y si no están muy atentos, si se descuidan, realmente aquí la corrupción es verdolaga en este país. Y como se ve, hay gente que llega a querer hacer lo que había hecho el anterior. Entonces tienen que estar muy atentos a esas situaciones. Ayer el presidente Abinader visitó la provincia de San Pedro de Macorís y la Altagracia, llegó hasta Punta Cana. Y ayer también el presidente le prometió justicia a los cañeros que no reciben su pensión. Se pasaron gran parte de su vida trabajando y otra gran parte reclamando lo que no le han querido dar, su derecho, el dinero de ellos, porque esas pensiones que no le han querido entregar por décadas las abonaron ellos con sus aportes y se las negaron. Una de las crueldades, de las injusticias más horribles que se han cometido aquí contra los más vulnerables. Señores, gobiernos en los que los mismos funcionarios se ponen pensiones de por vida de millones de pesos
que habrá que buscar una manera de eliminar esas cosas, ese tipo de cosas, gente que se ha autopensionado con fortunas mensuales. Y entonces a gente que dejó el pellejo en los campos de caña trabajando, para esos no hay pensión. Se han muerto, muchos de ellos se han muerto reclamando esas pensiones. Así que lo que les prometió ayer el presidente Abinader, el día, porque vamos a contarlo desde el día en que reciban su dinero, ese día habrá terminado una de las injusticias más crueles y abusivas que hemos visto en la sociedad dominicana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Estamos hablando de 1.600. 1.600. Tenemos de Puerto Plata, tenemos de Barahona, tenemos de toda la región este y de los lados de Bayamón. Bueno, pues mire, esto, usted puede estar seguro que este gobierno va a hacer justicia. Y va a hacer justicia a ustedes y rápido. Bueno, ahí está el compromiso. También recibió denuncias de contratistas del Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís y ordenó la terminación de ese centro de salud. También señaló que se hará una auditoría. Los contratistas le dijeron a Abinader, ahí están los tuits, ¿verdad?, que se necesitan 1.000 millones de pesos para terminar el hospital, donde se ha invertido 300 millones y dice que se necesitan 1.000 para terminarla. Eso fue parte de su visita por las dos provincias más orientales. Bueno, no, San Pedro no está entre las más, es oriental, pero después de eso está la Romana y más adelante la Altagracia. Pero visitó San Pedro y la Altagracia, de manera que esas son buenas noticias, el hecho de que cese una injusticia tan terrible, tan abusiva, dejar morir de hambre a una cantidad de gente que se ganó sus pensiones y las pagó por adelantado con su sudor, y escamotearle lo que en justicia les corresponde, lo que es de ellos. Durante gobiernos van y gobiernos vienen y han tenido que esperar hasta el día de ayer. Y esperamos que eso se diligencie rápido para que comiencen a recibir lo que les corresponde. Bueno, Edith, ese problema es viejo. Sí, efectivamente es un viejo problema. Yo recuerdo haber entrevistado en alguna oportunidad, cuando era ministro de Trabajo, a Francisco Domínguez Brito y plantearle el tema de los cañeros que venían reclamando, que se hicieron tan visibles en todo el país. Y en ese momento recuerdo que su respuesta fue que la documentación con respecto a cada una de estas personas era un problema porque se habían desaparecido todos los aportes, las pruebas de los aportes que habían hecho para su futura pensión. Ellos no están reclamando algo que el Estado le va a regalar, están reclamando que cuando eran empleados de los ingenios azucareros, que eran propiedad del Estado dominicano, se le descontaba una porción salarial todos los meses para tener al final sus pensiones. Y esa documentación sencillamente, al parecer, según lo que dijo Domínguez Brito, desapareció. Entonces, es un acto de justicia porque nadie tiene dudas de cómo esta gente se ganó su trabajo. Si hay un trabajo que simboliza casi un nivel de esclavitud, es el de los cañeros, cortar y picar caña. El Over de Marrero Aristi lo describe muy bien, en vivir en los bateyes, donde el campo de caña era el centro de trabajo. Yo creo que aquí el centro de trabajo era la fuente de empleo, el lugar para buscar la comida, porque iban y cortaban las cañas para comer, y era el sanitario, porque no había inodoro, y los hijos van a las cañas, a los cañaverales. Es decir, de la caña vivieron de tal manera que le daba el pequeño salario que recibían en esos vales a las personas que son más jóvenes, a los muchachos jóvenes de hoy. Yo les invito a que lean Over para que vean cómo era que estos cañeros
se agenciaban su trabajo. Fueron traídos muchos de ellos a República Dominicana en esos camiones de contratos de gobierno a gobierno. Y hay muchos de ellos que han muerto en la más absoluta y ayecta de las miserias, esperando un dinerito que le cobraban. Yo creo que robar es malo, pero robar al que no tiene absolutamente nada, eso es ya lo peor que puede tener la humanidad. Y era prácticamente un robo, porque era un dinero que habían aportado al sistema cuando era el viejo seguro, cajas y demás, y la manera en que le pagaban. Así que a mí me extraña mucho, así como nunca comprendí, Uchi, cómo fue posible que el doctor Leonel Fernández no acogiera el 4% para la educación, que al final lo hizo quien le sustituye, Danilo Medina. Nunca comprendí por qué el gobierno pasado se negó a reconocer unos derechos que estaban tan claros. ¿Por qué no se honró algo tan sencillo? Si usted ve las redes sociales, todo el mundo lo dice, el mismo presidente lo dice, es un acto de justicia. Sí, mira, la gente normalmente no sabe y a veces ni siquiera se imagina lo duro que es el trabajo de cortar caña. Es uno de los trabajos más duros que existe en este planeta. Lo primero que hay que considerar es que en los cañaverales no hay sombra. No existe sombra, no hay árboles, solo hay caña. Entonces, se trabaja permanentemente bajo el sol. Lo segundo es que la planta de la caña atrae a las hormigas. Entonces, en los cañaverales hay hormigueros, muchos hormigueros. Muchos de esos trabajadores trabajan descalzos, porque no tienen. Entonces, la otra cosa es que la hoja de la caña es filosa, es cortante, pero al mismo tiempo es urticante. Tiene una pelucita que eso da un escozor terrible. Entonces el que trabaja entre la caña vive con alteraciones de la piel, vive con rasquiña. Y ese trabajo de sol a sol tiene otras particularidades terribles. Se paga solo por la caña cortada. Lo que quiere decir que el día que llueve, el obrero no gana. Se queda sin un centavo ese día. Sí. Cuando queman un cañaveral, se quemó la caña, no hay corte de caña. Tampoco se gana. Pero el día que se enferma, tampoco gana. Es uno de los trabajos más horribles que existen y más duros. Óyeme, y negarle a esa gente la pensión que ellos pagaron es uno de los actos más despreciables de inhumanidad, realmente. Uchi, usted sabe qué bueno que se está reparando. Sí, usted sabe ¿Sí? que cuando se hizo la captura de datos para el proceso de regularización y eso, un dato que a mí me llamó poderosamente la atención y que lo manifestaron funcionarios de Registro Civil y de Interior y Policía, que era donde estaba ese plan, que muchos de los cañeros, cuando se les fueron a captar las huellas de las manos, no tenían huellas. Habían desaparecido las huellas. Para que la gente entienda el nivel de lo que eso significa, eso te quita las huellas de las manos. Muchos cañeros, de esos que ustedes ven ancianos, algunos que fueron maltratados, hubo uno que le dieron un balazo en las protestas. Yo quiero saludar la organización que han tenido, porque es gente de una situación extrema, de extrema precariedad, y son en su mayoría gente muy mayores, que se quedaron en el cañaveral convertidos en bagazos, como lo mismo que pasa con la caña, cuando usted le saca el guarapo, eso mismo pasó con esas personas, se convirtieron en bagazos para una de las empresas que más dinero dio a República Dominicana, porque República Dominicana vivía de la caña de azúcar en un momento determinado. Entonces toda esta gente que mire que no, ni tantos son los que ha colectado cuando se le presentaba
el listado que le presentó Jesús Núñez, que por cierto, hoy estará en el programa. Una de las cosas que he visto, Uchi, es que escribía alguien de la región sur y decía, porque la organización como tal de los cañeros tiene más impacto y más reconocimiento en la zona este, pero hay muchos cañeros que no están debidamente organizados, porque organizar ese sector es muy difícil, entonces el gobierno tendrá ahí un trabajo que hacer. Y con respecto a lo que usted dice del sol, la gente que va a un batey sabe que el sol pica más que en ninguna parte. Usted tiene esa sensación de que el sol es una cosa que te tuesta, y es por eso, porque ni sombra hay. Así que no hay un acto de justicia que ha sido un acto retardado. ¿Por qué razón? Si era gente que trabajó, algunos de ellos conservan pequeños volantes en un pago que era al destajo totalmente, como si no fueran gente, nunca se le honró ese compromiso. Así que un acto de justicia, y alguien me escribía anoche, cuando se cumpla, esperamos que el presidente de la República, tal como lo anunció, provea esto. Uchi, no quiero terminar sin referirme al caso de salud pública del funcionario. Ya circula incluso una identidad, es un alto funcionario de recursos humanos de salud pública recién llegado, que según los datos cobraba por otorgar empleos. Hoy probablemente tanto ética, la dirección de ética que dirige la doctora Ortiz Bosch, y el mismo gobierno, salud pública, identifiquen debidamente y oficialmente a esta persona. Pero hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, esto que dice Nelson Monegro, el doctor Nelson Monegro, en el listín diario de hoy, el peaje que opera en salud pública respecto a los empleos. No es la primera vez que yo escucho un bioanalista, un médico, una enfermera, todo el mundo tiene que dar una cuota o su primer sueldo a alguien para que le nombre. Entonces, lo que está describiendo Monegro ahí, y fíjense que Monegro es del Partido de la Liberación Dominicana y él está, bueno, era del Partido de la Liberación Dominicana, creo que estuvo en tránsito después que lo sacaron del Estado precisamente porque fue un hombre transparente y claro, con respecto a cómo opera. Está describiendo una estructura mafiosa. Entonces, esta persona que ha sido cancelada está recién llegado. Yo entiendo que probablemente, de resultar ser cierto, no conocía la operación y cayó antes de tiempo. Pero esa descripción que hace de la mafia interna del Ministerio de Salud Pública, el doctor Monegro, es importante que se enfrente más allá de una persona, si es una estructura, que él está describiendo cómo es que se cobra por los empleos. Aquí estamos hablando de un cambio y eso implica que aquellos empleados no tengan miedo de denunciar al corrupto, que aquellos contratistas como los que se acercaron al presidente Abinader en San Pedro de Macorís no tengan miedo de decirle al presidente, señor presidente, me cobraban extorsión. Eso lo hacen ahora porque este es un nuevo gobierno y quiera Dios que con los días, cuando pasen un año, cuando pasen 2, cuando pasen 3, un contratista pueda acercarse al presidente de la República y decirle, señor presidente, un funcionario de su gobierno me está extorsionando. Esa es la señal clara de que hay un cambio de actitud. Y entonces ustedes tienen ese artículo que se los recomendamos para que vean cómo opera. Uchi, nos dicen que no tenemos tiempo para más en este bloque. Así es. Nos vamos a la pausa. Regresamos con la Junta Central Electoral.